Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. Espero se encuentren bien, que todos estemos en salud en nuestras casas, disfrutando de nuestras familias, aprovechando el tiempo y sobre todo pegados a las cosas de Dios. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza? Bien. Con el advenimiento de esta pandemia, se ha abierto un debate a nivel espiritual si estamos presentes al fin de los tiempos. Me pareció interesante explorar este tema porque esta pandemia que está cobrando vidas a nivel mundial ha propiciado que muchas personas a nivel espiritual, a nivel cristiano, abran un debate sobre si estamos o no en presencia de los últimos tiempos, si Dios nos está avisando que está cerca su venida o no. Por eso quiero que hablemos de eso en esta noche. Para nosotros es importante que entendamos que yo no estoy desanimado porque se está acercando los últimos tiempos, al contrario. Lo que yo observo es que todas las cosas que están en la Biblia se están cuadrando, están ocurriendo tal cual como la Biblia lo ha señalado desde muchos años. Pero estamos frente a personas que se han querido predestinar las cosas. Existen adivinadores, pronosticadores, personas que se autodenominan profetas, que piensan que saben las cosas, que saben el final, que saben cuándo van a ocurrir las cosas. Pero la Biblia me enseña que nos traza un camino. El mismo Jesús nos trazó un camino y nos enseñó cuándo iniciará o cuándo llegará ese tiempo final que todos hemos estado conversando en algún momento, de la cual se ha hablado en algún momento, y que a propósito de esta pandemia muchos se han preguntado si estamos frente a eso o no. Por eso yo quiero que vayamos a la Biblia, porque no hay mejor libro que nos hable de las cosas que podamos estar imaginando que la Biblia. La Biblia es clara y, como he mencionado en otras ocasiones, todo está en la Biblia. No hay ningún tema, ninguno. No hay tema alguno que la Biblia no nos lo aclare, no nos diga y no nos señale un camino de las cosas que están ocurriendo y sobre todo las que ocurrirán. Y por eso quiero que hablemos de eso en este momento. Porque obviamente si llega el tiempo del fin es porque la segunda venida de Jesucristo está cerca. Quiero iniciar diciéndoles que en el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida de Jesucristo 1200 veces. Voy a repetirlo, 1200 veces en el Antiguo Testamento se habla de la segunda venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento hay más de 300 profecías que hablan sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si la Biblia menciona tantas veces este tema, por algo debe ser. Pero ¿cuántos creen que fue el mismo Jesús el que nos trazó el sendero por la cual debemos estar apercibidos de que su segunda venida está por venir? Hay un pasaje en la Biblia maravilloso en donde Jesús conversa con sus discípulos y le da las directrices para que usted y yo entendamos cuándo debemos estar atentos de acuerdo a las señales que él menciona allí, dándonos por enterados de que su segunda venida está cerca o está en los albores de darse. Y por eso yo quiero que por favor nos vayamos a esta gran profecía que Jesús nos dio, que les dio a sus discípulos obviamente, pero que también nos da a usted y a mí, para que entendamos desde ahora cuándo debemos estar pensando que el fin de los tiempos está cerca. Vaya conmigo por favor en sus Biblias, anote porque esto va a ser interesantísimo. Vaya conmigo al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo y vaya por favor al capítulo 24. Mateo capítulo 24 habla de esta tremenda profecía que nuestro Señor Jesucristo nos dio, les dio a sus discípulos y en consecuencia a usted y a mí, para que podamos entender cuándo
el final de los tiempos está cerca, que es un tema que está en boga hoy día a propósito de esta pandemia. Y he querido dividir este espacio de esta enseñanza sobre aspectos importantes que Jesús dijo. Vaya conmigo, ya llegó al libro de Mateo, Mateo 24, dice así el primer versículo, Mateo 24, 1, dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mire que la Biblia habla de que los discípulos le querían enseñar a Jesús los edificios del templo. ¿Por qué usted cree que los discípulos querían enseñarle al maestro la estructura del templo, el edificio del templo? Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Esto tiene un trasfondo. Y el trasfondo está en Mateo 23, un poquito más atrás. Mateo 23, en los versículos 37 y siguientes, del 37 al 39. Dice así, hablando Jesús: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es desierta. Escucha este versículo. He aquí, vuestra casa os es desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, los discípulos habían acordado cuando Jesús dijo que el templo de Jerusalén quedaría desierto, una situación que ellos obviamente lo veían muy incierto, porque recuerden que Jerusalén era el templo no solamente espiritual, sino también social de Jerusalén. Muchas cosas se daban, el templo era como la capital, donde muchas cosas se daban, y en esa época el templo siempre era concurrido, por lo que escuchar de Jesús decir que el templo iba a quedar desierto, a ellos les parecía muy difícil. Y por eso cuando Jesús dice el versículo 1 del capítulo 24, cuando él salía del templo, ellos quisieron enseñarle a Jesús las estructuras del templo, enormes piedras. Pero mire lo que dice el versículo 2 de Mateo 24. Dice así, respondiendo, porque ellos le enseñaban la estructura, y respondiendo, el versículo dice: respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Jesús le está diciendo que el templo iba a ser destruido, no solamente desolado, sino que iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, situación que ellos veían sumamente difícil, porque el templo fue construido de enormes piedras que fueron, no sé, la estructura de esas piedras, no sé, con la poca instrumentación que existía en aquella época, no sé cómo lo hicieron. Pero lo cierto es que el templo estaba construido de enormes piedras pesadas, por lo cual los discípulos veían como muy difícil la destrucción del templo, más aún que quedara desolado. Pero versículo 3, vamos a seguir viendo lo que pasó antes de que entremos en materia sobre lo que quiero explicarles en esta noche. Dice el versículo 3 de Mateo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de lo que Jesús les había dicho. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, los discípulos le hicieron a Jesús tres preguntas importantes. Le preguntaron: ¿cuándo será aquello? Porque cuando Jesús decía que el templo no iba a ser destruido y que iba a quedar piedra sobre piedra, ellos quedaron preocupados con el asunto. También les preguntó, como segunda pregunta,
¿Cuál será la señal de su segunda venida? Que es lo que vamos a hablar en esta noche. Y tercero, les preguntó ¿cuándo será el final de los tiempos? Muy importante estas preguntas. La Biblia señala que Jesús les dijo que cuando ellos vieran a los romanos alrededor del templo, esa era la señal de que el templo iba a ser destruido. Eso, si ustedes lo quieren ver, está en Lucas 21:20. Vamos a verlo. Lucas 21:20. Lucas 21:20 dice así, hablando Jesús: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Es decir, Jesús les dijo, y cuando Jesús mencionó esto fue 40 años después de lo que les mencionó en este pasaje que está en Mateo 24, cuando les dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo. Cuando finalmente Jerusalén fue rodeada por romanos, pasaron 40 años de aquella profecía que Jesús les había dado sobre la destrucción del templo. Ahora bien, entremos en materia. Entremos en materia sobre las señales que Jesús le dio a sus discípulos para que supieran cuándo se daría el final de los tiempos. Obviamente, esa profecía no era para ellos, esa profecía es para nosotros, los que estamos en estos tiempos. Y estas profecías yo las he dividido en 6 aspectos importantes. Y todas las he distinguido con una letra para que sea más fácil de entender y sobre todo de recordar para cada uno de nosotros. Y cada una de estas señales las he puesto con la letra D, la letra D de Dios. Vamos entonces a ver cómo Jesús mira a través del túnel del tiempo y nos dice las señales que nosotros debemos estar atentos para entender que el inicio del final de los tiempos ha llegado. Para eso vamos al versículo 24. Mire lo que dice el versículo 4 de Mateo 24. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire que Jesús nos está percibiendo de que tengamos cuidado de no ser engañados, porque dice la Biblia, por boca de Jesús, que habrán muchos que se autoproclamarán el Cristo y engañarán a muchos, a un escogido, dice la Biblia. Por eso la Biblia nos enseña y nos apercibe que tengamos cuidado de no ser engañados por falsas doctrinas, por personas que dicen tener la verdad y que en realidad no la tienen. Sumamente trascendental este hecho. Y mire que la Biblia profundiza más sobre este punto. Vaya conmigo, por ejemplo, a Primera de Juan. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 3, dice así. Primera de Juan 4, del 1 al 3. ¿Lo tiene? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. 2 puntos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, todo aquel que diga que Jesús tuvo una primera venida, que fue cuando nació de María, dice, esa es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire que el apóstol Juan habla que tenemos que medir los espíritus y que tenemos que conocer que aquel que se proclame debe reconocer que Jesús ya estuvo entre nosotros. Y segundo, muy importante, mire que habla del anticristo y habla que ya está entre nosotros. ¿Cuántos saben que el anticristo ya está, ya convive con nosotros?
Todavía no se ha manifestado abiertamente, pero la Biblia dice que ya está con nosotros. Y es importante, y por eso es importante que nosotros sepamos quién habla en nombre de Jesús y no. Y para saberlo es importante, y por eso yo insisto mucho, y a veces parezco necio cuando les he mencionado cada domingo en la iglesia, y que les pido que levanten la mano quienes han leído la Biblia. Porque, mi hermano, solamente los que conocen la palabra será más difícil de ser engañados. Aquellos que leen la Biblia ocasionalmente, o que la Biblia no se convierte en un libro fundamental para ellos, esos serán fácilmente engañados, porque al no conocer la palabra de Dios, cualquiera que les diga dos cositas al oído quedarán creyendo y no medirán los espíritus. Por eso es importante que usted y yo tengamos una lectura de la Biblia diaria, a fin de conocer las doctrinas que Dios y Jesús nos enseñó, para no ser engañados y para no ser imbuidos en otras doctrinas y que nos desvíen de los caminos de Dios. Y por eso esta primera señal yo le llamo decepción. Es decir, seremos engañados y nos decepcionaremos, porque seremos decepcionantes, porque nos dejaremos llevar por personas que dicen ser el Cristo cuando realmente no lo son. Serán elocuentes, nos hablarán con propiedad, pero al no conocer los espíritus y no conocer la palabra de Dios, fácilmente muchos serán engañados. Mira que la Biblia dice que aún escogidos, aún personas pegadas a las cosas de Dios, podrían ser engañadas. Y si el que está cerca puede ser engañado, cuánto más aquel que no tiene mucho contacto con las cosas de Dios, cuánto más aquel que no ora y no escudriña la palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos una constante conexión con la palabra de Dios. Vayamos entonces a la segunda señal, que eso está en los versículos 6 y 7 de Mateo 24. Mire lo que dice el versículo 6. Oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vamos a dejarlo allí. Mire, mi hermano, de que yo tengo uso de razón, las guerras forman parte del mundo. Desde que tengo uso de razón. En este tiempo conocemos de guerras que se han dado casi de manera regular en muchos países. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Medio Oriente, en donde las guerras son persistentes, forma parte del diario vivir de aquellas regiones. Por ejemplo, podemos hablar de Irak, de Irán, de Afganistán, de regiones en donde constantemente los bombardeos y las guerras no cesan. Igualmente podemos hablar de Corea, China, otros lugares en donde las guerras y los bombardeos y la matanza de personas no ha cesado. Mira que tengo un dato importante. Sabes que desde la Primera Guerra Mundial, prácticamente por mes, casi por todos los meses, hay alguna guerra y algún bombardeo. Desde la Primera Guerra Mundial para acá, no hay un mes en el mundo donde en el mundo no haya habido algún conato de guerra, algún bombardeo, algún secuestro, alguna actividad bélica. Lo que nos indica pues que, como bien decía Jesucristo en ese versículo 6, donde las guerras formarán parte. Las guerras forman parte de esas señales que conoceremos de que la segunda venida se está gestando, está cercana. Y mucha gente, mire que tengo otro dato, se calcula que 600 millones de personas han muerto en guerras, de las cuales la mitad han muerto desde 1900 para acá. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra generación ha visto más guerras que la generación pasada, que el siglo pasado. Por eso es importante que nosotros entendamos que y sabe otra cosa, que la mayoría se centra
por el área de Jerusalén, vaya conmigo a Zacarías. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, está antes de Malaquías. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 12. Zacarías 12, versículos 2 y 3. ¿Lo tiene? He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, hablando pues de que todas las naciones o el epicentro de asuntos bélicos está diseñado contra el pueblo de Dios, contra el templo de Dios, hablando específicamente de Jerusalén. Por eso esta segunda señal la he señalado como la división. Habrá divisiones, guerras, conflictos bélicos que usted lo ha podido ver. Solo basta abrir los periódicos, ver las noticias y nos daremos cuenta que en alguna parte del mundo existen enfrentamientos bélicos, gran parte de ellos en el Medio Oriente, por el área por donde está Israel, específicamente en Jerusalén. Vamos a la tercera señal que Jesucristo hace muchos años nos habla, de la cual debemos estar apercibidos nosotros para que podamos entender y descifrar que su segunda venida está cerca. Eso está, si leemos los versículos 7 y 8, y yo lo he denominado desastres. Mire lo que dice el final del versículo 7 y el versículo 8 de Mateo 24. Recuerde que el texto base es Mateo 24. Mire lo que dice el versículo 7 al final y el versículo 8. Y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares. Voy a repetirlo. Habrá pestes, hambres y terremotos en distintos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mire que la Biblia es diáfana al enseñarnos que habrá hambre, terremotos y habrá pestes. Usted pensará que en este pleno siglo, un siglo de tanta tecnología y avance tecnológico, usted pensará que el asunto del hambre es controlado en el mundo. Pero ¿cuántos saben que mucha gente en este siglo, en este tiempo, está muriendo de hambre? Aún Panamá, aún nuestro país no escapa de eso. Hay regiones en nuestro país, cerca de la capital, ni siquiera tenemos que irnos muy lejos al interior, en donde es peor la cosa. Aún cerca de aquí, cerca de la capital, existen lugares en donde los niños mueren de hambre, en donde los niños carecen de un alto grado de desnutrición, producto de que los alimentos no les llegan. Es cierto, hay muchos países industrializados, la producción agrícola y de otro tipo se ha incrementado a niveles muy superiores a los de antes. Sin embargo, la distribución de los alimentos no alcanza a todos. Esa distribución, que debería ser proporcional a nivel mundial, no se da. Y por eso es que en muchos países muchas personas padecen de hambre. Por eso que la profecía que nos dio Jesús es clara. Todavía en este tiempo, y mire que expertos señalan que el gran aumento de la población mundial no alcanzará los alimentos para abastecerla a nivel mundial. Habrán países donde la producción agrícola de lácteos, carne y demás será muy alta, pero asimismo también esa producción no alcanza a todos, alcanza a un gran porcentaje de la población, pero hay otro gran porcentaje donde estos alimentos no llegan, y por eso muchas muertes, tal como Jesús lo predestinó en su profecía. También habla de terremotos, y en el terremoto usted debe incluir maremotos, debe incluir tsunamis. A diario escuchamos de terremotos en distintos lugares. Panamá ha sido bendecido.
por ser un país en donde no escuchamos mucho aspectos de terremotos. Pero entre en internet para que usted vea a nivel mundial cuántos países padecen de terremotos. Hay países en donde el terremoto es común. Ya la gente no se altera tanto como en Panamá cuando escuchamos de terremotos, porque viven con eso. Y eso no ha cesado, y según dijo Jesús, no cesará. Y mire que habla de pestes. Estamos en una época en donde una de esas pestes nos está manteniendo en casa. Yo todavía recuerdo cuando se descubrió la vacuna para el polio, una peste que hace muchos años atrás mataba gente. Se descubrió finalmente la vacuna para controlar el polio y todo el mundo fue feliz. Pero detrás de eso se abrieron otras pestes. Vino la fiebre amarilla. ¿Cuánto recuerdan la fiebre amarilla que mató mucha gente en la construcción del canal? Después vinieron infectaciones venéreas, vino el SIDA, vino infectaciones que todavía existen y todavía no se encuentra cura para el SIDA. Todavía está el H1N1 y ahora con este coronavirus. Es decir, las pestes que Jesús predestinó que vendrían nos están afectando y no sabemos si después de este coronavirus vendrá alguna otra más potente. Pero fueron cosas que Jesús señaló a sus discípulos hace muchos años atrás, que habrían guerras, terremotos y también pestes. Pero también dijo algo en el versículo 8, que todo eso iba a ser principio de dolores. Y cuando habla de principio de dolores, está refiriéndose a dolores de parto. Las que han traído a luz a sus hijos saben de qué estoy hablando. Cuando los dolores de parto vienen, es indicio de que algo viene. Y por eso cuando Jesús dijo que todas estas calamidades que se están dando y que estamos viviendo aún hoy, era solamente el principio de dolores, Jesús nos está diciendo que ese es el inicio, no de algo que está ocurriendo, sino de algo que va a ocurrir. Es decir, que todas estas calamidades que vive el mundo, muchas de las cuales gracias a Dios no alcanzan a Panamá, es principio de las cosas que el mismo Jesús dijo que ocurrirían y que desembocarían más adelante en su segunda venida. Por eso debemos prestar atención a la Biblia. No hay mejor pronóstico de las cosas que se van a dar que la misma palabra de Jesús cuando habló con sus discípulos en aquel momento para enseñarles las cosas que vendrían. Mire que hablando del hambre, mire que la Biblia habla de que llegará un momento en donde tendremos que gastar mucho dinero para comer. Vaya conmigo, por ejemplo, a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Apocalipsis 6, mira lo que dice. Apocalipsis 6, versículo 6, dice así. Y oí una voz que en medio de los 4 seres vivientes decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Voy a repetir, mire lo que está diciendo aquí, que va a ocurrir más adelante. Que para comprar 2 libras de trigo habrá que pagar 1 denario. Los que hemos leído Biblia sabemos que 1 denario equivale al salario de un día. ¿Cuántos recuerdan el pasaje donde el dueño de la finca contrató gente en la hora tercera, la hora séptima, la hora novena y la hora 11 y les dijo y les pactó con ellos en 1 denario por jornada? El denario equivaldría a 1 día de salario. Y en Apocalipsis se está diciendo que para comprar 2 libras de trigo habrá que pagar 1 denario, es decir, 1 día de trabajo para comprar 2 libras de trigo para poder alimentarse. Estos son pronósticos de que más adelante el costo de la vida se pondrá sumamente alto y no todos podrán alimentarse más adelante. El costo de la vida será muy alto. Lo dice la Biblia y Jesús lo mencionó. Llegará el momento en donde para alimentarnos solamente los que tengan cierta capacidad económica podrán hacerlo, porque no todos tendrán la capacidad para poder alimentarse. Las cosas se pondrán cada día peores.
Por eso es importante que nosotros entendamos, y ni hablar de las armas químicas y biológicas, ni hablar de eso, ni hablar de esas plagas que sabemos que existen, estas bombas nucleares que gracias a Dios todavía no han sido usadas, pero las grandes potencias las tienen allí guardadas porque las posibilidades de guerra, una tercera guerra mundial, están tal vez a la puerta y no sabemos. Gracias a Dios que la diplomacia ha procurado hasta el momento evitar que ese desastre venga en contra de todos. Vamos al cuarto punto, a la cuarta profecía que mencionó Jesús en Mateo 24. Eso está en el versículo 9 y versículo 10. Versículo 9 de Mateo 24 dice, hablando Jesús: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Yo he llamado a esta difamación, mi hermano, porque llegará el tiempo en que los cristianos serán perseguidos y difamados. Llegará el tiempo en que los que verdaderamente aman a Dios tendrán que decidir de qué lado estarán. Y la Biblia dice, Jesús dice, que seremos difamados, seremos perseguidos. Y eso es importante que nosotros podamos estar claros en ello, porque los que no están en Cristo serán perseguidos. Los que están en Cristo, serán perseguidos, y los que no, usted sabe la condenación que les espera. Por eso Jesús lo dijo, que por causa de Él seríamos perseguidos, difamados, muchos morirán. Y por eso Jesús dijo que el que quiera recuperar su vida, por causa de Él la hallará, y el que no la perderá. Por eso llegará un momento en donde se apartarán los que sí están en verdad y los que no. Los que sí le buscan a Él de corazón abierto y los que no. Por eso es que siempre les he dicho, amados hermanos, que debemos buscar a Dios de corazón. Debemos estar con Él en espíritu y verdad. Debemos ser de los cristianos que no solamente decimos, sino que creemos y buscamos su rostro, yendo a la iglesia constantemente, no siendo creyentes culturales, sino aquellos que buscan a Dios todo el tiempo en su casa y en la nuestra, y tener esa comunión que Él espera que tengamos con Él. Usted sabe que mucha gente ha muerto por proclamar a Jesús. Hay países en donde no se puede hablar, sin embargo la palabra de Dios dice que alcanzará aquellos lugares también antes que llegue el fin. Pero la persecución vendrá, seremos perseguidos, muchos serán torturados, y tendremos que definirnos de qué lado estamos. Si estamos con Él, la Biblia dice que el que está con Él no está con Él, el que no desparrama. No seamos de los que desparramen, seamos de aquellos que están con Él y que estemos dispuestos aún a ofrendar nuestras vidas por amor de Él para ganarla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay otra profecía que Jesús mencionó y que indicará que estamos en presencia del fin. Eso está en los versículos 11 y 12, y presta atención a lo que dice aquí los versículos 11 y 12 de Mateo 24. Dice así el 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y puse a esta señal distracción. Es decir, muchos falsos profetas, personas que dicen que hablan en nombre de Dios y que no lo están haciendo así, engañarán a mucha gente. Y al quedar al descubierto que están hablando en nombre de quien sea, pero no en nombre de Dios, eso traerá como consecuencia que muchas personas se enfriarán. Es decir, no conocer la palabra de Dios, distraernos escuchando a falsos profetas, traerá como consecuencia que muchos se enfriarán, muchos se apartarán de la doctrina de Jesús.
Y por eso Jesús lo mencionó. El amor de muchos se enfriará. Mire, esta pandemia ha traído como consecuencia que tengamos que estar encerrados en casa. Pero precisamente por eso, ¿por qué usted cree que este servidor y muchos otros pastores han hecho esfuerzos para que, a pesar de que estemos en casa, la palabra de Dios le llegue a sus ovejas? Porque no podemos dejar a nuestras ovejas como si no tuvieran pastor. Este es el tiempo, y gracias a la tecnología tenemos la oportunidad de poder llevarles a ustedes a sus casas a través del celular, a través del internet, las computadoras que tengan en casa, la posibilidad de seguir escuchando palabra de Dios, la posibilidad de seguir calientitos en las cosas de Dios, porque el riesgo muy alto sería estar en nuestras casas y no recibir palabra alguna. Eso traería como consecuencia que muchos se distraigan y muchos se desvíen, en consecuencia se enfríen. Y cuando ya esta pandemia pase, muchos no tomarán en cuenta las iglesias y se irán a otros lugares. Por eso, gran parte o la mayoría de los pastores nos hemos esforzado en esta pandemia para a través de la tecnología hacer llegar a ustedes palabra de Dios, para que nos mantengamos unánimes, unidos, firmes, ¿no?, inquebrantables en la palabra de Dios, para no enfriarnos y para no desviarnos de su doctrina. Y por eso es importante que nosotros tengamos presente que debemos estar pegados para no distraernos y no enfriarnos. Finalmente, hay otra señal que Jesús mencionó y que está en los versículos 13 y 14 y que yo he declarado, que yo he mencionado, que es la declaración. Vaya conmigo al versículo 13 de Mateo 24, hablando Jesús, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos están en ese grupo? Versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Voy a repetir el versículo 14. Jesús dice: y será predicado este evangelio a todo el reino, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire que Jesús dijo que la palabra de Dios será predicada en todo el mundo, no a toda persona. La palabra de Dios llegará a todo el mundo, a todos los rincones del mundo. La palabra de Dios llegará. Estamos en un tiempo en que, gracias a la tecnología, la palabra de Dios ha llegado a muchos países, incluso países en donde abiertamente no se puede predicar de Jesús. Aún en esos países, gracias a la tecnología, cristianos han podido recibir palabra de Dios. Mire que más de 2 billones de personas han sido alcanzados por el evangelio de Jesús. Más de 850 millones de personas han visto la película Jesús. ¿Cuántos han visto la película que ha conmovido a mucha gente? Esa película de Jesús de la Biblia. Los revistas señalan que más de 850 millones de personas la han visto, y esa película ha sido traducida a más de 400 idiomas y dialectos distintos. Es decir, que la palabra, la doctrina de Jesús ha alcanzado a millones de personas. Y Jesús dijo que para que llegue el fin, su palabra debe llegar hasta lo último de la tierra. Es decir, no habrá rincón del mundo donde no se conozca de Dios y no se conozca de Jesús. Aún aquellas personas que no han recibido a Jesús en su corazón, cuando llegue el momento de estar en el tribunal blanco, nadie podrá decir que no vio o que no escuchó palabra de Dios, palabra de Jesús. Por eso es importante que usted y yo nos mantengamos fieles, firmes en el camino, y que declaremos las cosas de Dios.
Pero recuerden algo, Jesús dijo que en el versículo 8 que esto sería principio de dolores. Todo esto que está pasando, que hemos vivido usted y yo en este tiempo, es el inicio de las cosas que están por venir. Él lo dijo, esto es principio de dolores. Esto no es el fin, pero sí dijo, este es principio de dolores. ¿Qué significa por venir? Y por eso, trascendental para ti y para mí, para aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguir a Jesucristo, es el tiempo y el momento de hacerlo. Debemos recibir a Jesús en nuestro corazón ahora, no después. Aprovecha el tiempo y únete a aquellos que serán salvos y que serán parte de esa gran familia que Él vendrá a buscar en su segunda venida. Es importante que nosotros entendamos que todas estas cosas que están pasando alrededor del mundo y que nos han alcanzado en esta pandemia no es más que inicios de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos que ocurrirían y que todavía falta por darse. Mucha gente se preguntará miren, habrá gente que cuestione a Dios en este tiempo, porque dirán, si Dios existe, ¿por qué terremotos? ¿Por qué maremotos? ¿Por qué estas pandemias? ¿Por qué estas pestes que están matando tanta gente a nivel mundial? Y usted podrá decirle con absoluta seguridad, todo eso está en la Biblia. Todo eso forma parte de las cosas que Jesús dijo que ocurriría. Así que nada de esto debe sorprendernos, porque escrito está, como decía Jesús, hace más de 2000 años, que estas cosas ocurrirían y que estas cosas tendrían que suceder. Por eso yo te animo, y estoy refiriéndome a aquellos que todavía cavilan en sus mentes si tomar las cosas de Dios en serio o no. No esperemos que pase la pandemia. Hoy, ahora, ya, en este momento, es la ocasión para que entreguemos nuestras vidas a Jesús. Y que una vez pase esta pandemia, corramos a su casa a rendirle honor y pleitesía, honra y gloria, y decirle, aquí estoy, he entendido tu mensaje y me sumo a ti en espíritu y en verdad. Por eso te animo, amado hermano, pueblo del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, a que nos unamos de corazón en este momento, no mañana, no pasado, en este momento, a ser parte de ese pueblo que alcanzó Dios con su palabra. Podemos confiar en Dios de que su palabra es viva y eficaz. Si usted quiere saber las cosas que están por venir, solo tiene que buscar la Biblia. Todo está allí. Tengamos cuidado con los falsos profetas. Voy a repetir nuevamente: decepción, división, desastres, difamación, distracción y declaración. Son las 6D que es separado para cada uno de nosotros y que nos dicen, tal como Jesús lo mencionó a sus discípulos, cómo podremos saber que estamos cerca del fin de los tiempos. Espero que esta palabra haya llegado al corazón de muchos y que de aquellos que todavía dudan si la palabra de Dios es viva y eficaz, finalmente decidan venir a Él y a unirse de corazón y alma a su palabra y a su doctrina. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que han escuchado esta palabra, Dios. Gracias porque todos nos preguntamos qué sucederá y cuándo a propósito de esta pandemia. Pero tu palabra nos enseña que hace mucho tú nos indicaste el camino y nos diste las señales de las cosas que iban a suceder. Aprovecho la ocasión, Padre, para que todas aquellas personas que aún pueden tener vestigios de duda en su corazón, si aceptar a Jesús como su Salvador o no, hoy, en este momento, después de esta prédica, tomen esa importante decisión en su vida de unirse al pueblo de Dios y de buscarlo en espíritu y en verdad. Oro para que esta palabra llegue al corazón de todos
de cada uno de mis hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, que reciban esta palabra y que tomen esa trascendental decisión de aceptar a Dios como su único Salvador. Te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que cuides a cada uno de tus hermanos de esta pandemia. Manténnos en salud. Suple de necesidad económica y de alimento a nuestros hermanos, a nuestros vecinos y amigos. No nos dejes, Padre, sin tu amparo y sin tu protección. Confiamos en que tú suplirás todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que de esta pandemia saldremos como salió el pueblo de Israel de Egipto, con muchas otras gentes que te buscarán y te honrarán. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y nos vemos el domingo con otra enseñanza que nos acerque al reino de Dios. Dios le bendiga.